Capítulo 42. Conclusiones. Introducción. Este capítulo está dedicado a la recopilación de algunos extractos bibliográficos encontrados en torno al tema de lo que se considera sería deseable poder esperar como futuro en algunos géneros de historieta, principalmente en lo que se refiere a la historieta autoral. Es decir, aquella que tiene como característica principal plantear una visión particular por parte de un historietista o bien del dúo de trabajo guionista-dibujante. Así como de algunas estimaciones por parte de la autora. Puede complementarse con la lectura del capítulo Abordajes teóricos de la historieta, análisis de la historieta desde diversas disciplinas, historieta como medio de comunicación, usos y funciones. Análisis. Afortunadamente existen en la actualidad diversas e infinitas líneas de investigación y análisis en torno a la narrativa gráfica en muchas academias del mundo, cada una incluso tiene líneas que tienen a sus teóricos de referencia, por ejemplo y por citar solo algunos en la escuela norteamericana es Will Eisner, Marshall M. Luan, Scott M. Cloud y Matt Madden, David Mazzucchelli, Paul Gravet. Los referentes más conocidos, de la escuela francesa puede citarse Thierry Groenstein y Jean Auquier, de la española José Rodríguez Dieguez, Román Gubern, Luis Gasca, Antonio Altarriba, Álvaro Pons, de la italiana Daniele Barbieri o Humberto Eco, en Latinoamérica Juan Manuel Aurrecoechea, Armando Bartra, Carlos Monsiváis, Ana Pepino Barale, Carlos Escolari, Joaquín Masota, Juan Acevedo, Eduardo del Río Rius, Alejandro Enoch Maza Pérez, Rafael Barajas Fisgón, Ernesto Priego, Lauro Zavala, Samuel Schmidt, Jorge Flores Oliver, Juan Navarrete, Luis Gantús, Edgar Clement, Bernardo Fernández Beff, José Quintero, Giro Suzuri, Roberto Murillo, Óscar Hernández. Se reiteran disculpas por omisiones. Se insiste, afortunadamente, hay mucha información al respecto, lo que no hay es un espacio en común que pueda vincular o enlazar a todas las academias como lo ha realizado la TVosfera o Comics Journal. Puede complementarse con la lectura del capítulo Abordajes teóricos de la historieta, análisis de la historieta desde diversas disciplinas, historieta como medio de comunicación, usos y funciones. Apreciación. En cuanto a su apreciación, los criterios son muy subjetivos, sin embargo, será necesario un desglose por temáticas, por género, por contexto cultural, por tipo de público. Ya que cada uno a partir de sus diferencias requiere un tipo de apreciación en concreto. La generalización sería un error. Puede complementarse con la lectura del capítulo Abordajes teóricos de la historieta, análisis de la historieta desde diversas disciplinas, historieta como medio de comunicación, usos y funciones. Valoración. La valoración también es un término ambiguo, ya que puede aludir a aspectos de carácter de cultural, económico, ideológico, por pertenecer a un contexto histórico específico, por constituir una pieza única que por su calidad de conservación adquiere una estimación económica, principalmente en el campo del coleccionismo. El coleccionismo adquiere una función económica como una modalidad de inversión. En el campo económico puede conformar un producto que genera un ingreso económico a ciertos países. Incluso es posible mencionar que una modalidad de formato como estrategia comercial y editorial en modalidad novela gráfica, puede constituir una manera de búsqueda de legitimación, dentro de ciertos matices. La generalización sería un error, siempre hay excepciones. Puede complementarse con la lectura del capítulo Abordajes teóricos de la historieta, análisis de la historieta desde diversas disciplinas, historieta como medio de comunicación, usos y funciones. Calidades. Este es otro concepto que por su ambigüedad puede generar malinterpretaciones. El concepto calidad puede tener incluso diversos matices, que pueden hacer referencia a características tanto de carácter exterior, como interior, de carácter tangible como intangible, de carácter conceptual, como de la originalidad de la historia, la profundidad y complejidad del argumento, de la innovación técnica, de la ejecución técnica, de la calidad del material, etc. Influye en estos aspectos también los criterios propios de cada género temático. La generalización sería un error, siempre hay excepciones. Puede complementarse con la lectura del capítulo Abordajes teóricos de la historieta, análisis de la historieta desde diversas disciplinas, historieta como medio de comunicación, usos y funciones. Reseñas. La reseña conforma en la actualidad una referencia importante para la difusión de la obra o producto narrativo. Sin embargo, hay diversas modalidades o líneas temáticas a las que hacen referencia de la obra del autor de manera general, b las que hacen referencia concretamente en una nueva producción. C las que hacen referencia de la vida del autor por sí mismo y no tanto de la obra. D las que hacen referencia a las características temáticas, formales e incluso innovadoras de la obra. Y las que hacen referencia por el contexto histórico del autor o de la obra. La generalización sería un error, siempre hay excepciones.
Puede complementarse con la lectura del capítulo Abordajes teóricos de la historieta, análisis de la historieta desde diversas disciplinas, historieta como medio de comunicación, usos y funciones. Críticas en este aspecto. Es posible encontrar algunos trabajos académicos en torno a observaciones de carácter técnico. Quizás es posible encontrar materiales de crítica principalmente en cuanto al contexto de uso. Un material significativo de crítica de la historieta sería para leer al Pato Donald de Armand Matelard. Sin embargo, hay muchas líneas de trabajo para poder generar líneas temáticas de trabajo. Algunas de estas posibles líneas de trabajo pueden ser A, ejecución técnica y formal; B, calidad del guión en cuanto a profundidad; C, calidad en la transcripción y adaptación del contenido verbal al visual; D, en sus posibilidades de innovación o de repetición de una fórmula dentro de su campo; E, en su compromiso con el medio para ser significativo histórica y socialmente; F, en su posibilidad de alcance y aplicación real; historieta social; G, en un análisis crítico del discurso ideológico; H, otras. La generalización sería un error, siempre hay excepciones. Puede complementarse con la lectura del capítulo Abordajes teóricos de la historieta, análisis de la historieta desde diversas disciplinas, historieta como medio de comunicación, usos y funciones. Trascendencia. Este rubro es también ambiguo, ya que influye en quienes juzgan a la obra, al igual que en el bloque anterior de crítica y valoración. Sin embargo, a riesgo de generalizar en exceso, podrían citarse algunas posibles referencias para juzgar su trascendencia. A, trascendencia por su innovación temática, ya sea porque no se había planteado ese tema o bien se muestra un planteamiento novedoso. B, trascendencia por su innovación técnica, ya sea porque no se había planteado una solución similar en composición formal, de tipo de dibujo, calidad de trazo, solución cromática, o bien por su planteamiento narratológico o de focalización, es decir, punto de vista desde el que es contada la historia. C, trascendencia por su innovación en cuanto al contexto histórico, social, cultural o político que logra plasmar. D, trascendencia por su formato, por su soporte en adecuación y refuerzo al tipo de historia. Ejemplo, Greatoire de Joe Sacco. E, trascendencia por el nicho de lectores al que se dirige, ya que bien puede ampliarse tanto el rango de alcance como el tema manejado e incluso, como proceso colaborativo por instituciones. Ejemplo, historietas rusas sobre prevención de la xenofobia en colaboración con asociaciones civiles, o bien, dirigidas a personas con capacidades distintas, como Census, el primer cómic mexicano en braille. F. Algunas modalidades de trascendencia apuntan a comparar los criterios de análisis del discurso de los historietistas, con el de los directores de cine, dentro de las modalidades de propuestas autorales. Es decir, el planteamiento discursivo de un autor comienza a ser característico o un original modo de plantear historias. La generalización sería un error, siempre hay excepciones. Puede complementarse con la lectura del capítulo Abordajes teóricos de la historieta, análisis de la historieta desde diversas disciplinas, historieta como medio de comunicación, usos y funciones. Gestión. El campo de la gestión generalmente se ha percibido como un asunto aún no resuelto dentro del campo de la narrativa gráfica. Sin duda, cada contexto geográfico presenta problemáticas específicas a resolver al respecto, resultando evidente que el mayor apoyo y reconocimiento se ha enfocado casi en su totalidad a la producción gráfica y no tanto al apoyo del desarrollo del guión, así como a la producción en sí, descuidando áreas como la investigación, docencia, gestión, distribución, difusión, crítica, promoción y fomento a la lectura, de mercado, así como la función social, etc. En lo que corresponde al campo de la gestión, resulta de vital importancia la generación de vínculos institucionales que puedan generar una viabilidad y con ello una metodología adecuada para poder crear una infraestructura que configure un apoyo de mediano, corto y largo plazo para la historieta por parte del soporte estatal. Pero para generar vínculos institucionales, se requiere necesariamente derribar los prejuicios y estigmas que aún arrastra a nivel académico e institucional. Es desarrollando investigación, fomento a la lectura, docencia y acercándose a las instituciones, principalmente las de carácter educativo, que puede hacer posible, vuelvan a considerar a la historieta como un medio de comunicación fiable para implementarlo como material didáctico. Ya ocurría en México en los años 70 y 80, el esfuerzo conjunto de diversos funcionarios que trabajaban con la Septiembre y el INA para el desarrollo de historietas educativas, como las de la revista Sniff. La generalización sería un error, siempre hay excepciones. Puede complementarse con la lectura del capítulo Abordajes teóricos de la historieta, análisis de la historieta desde diversas disciplinas, historieta como medio de comunicación, usos y funciones. Difusión. Sobre este aspecto, cada tipo de historieta a partir de género, contexto sociocultural presenta diversas situaciones al respecto. En el caso se da prioridad a plantear historietas de carácter autoral.
Y se liga entonces a plantear que los autores mismos, los historietistas, guionistas y dibujantes deberían tener una posición más activa al respecto. Sería deseable que los autores buscaran generar más enlaces con diversas instituciones educativas y culturales para impulsar la difusión. Afortunadamente, en lo que se refiere a historietas con soporte de fanzine, hay una actitud más dinámica para promover y difundir sus producciones narrativas. La generalización sería un error, siempre hay excepciones. Puede complementarse con la lectura del capítulo Abordajes teóricos de la historieta, análisis de la historieta desde diversas disciplinas, historieta como medio de comunicación, usos y funciones. Creación de lectores. Es evidente que muchos de estos aspectos mencionados están totalmente implicados. Aspectos como difusión, distribución, gestión, fomento a la lectura, entre otros, ya que funcionan de manera cooperativa. Se insiste en considerar y reconocer que el tipo de historieta al que se busca delimitar es al tipo de historieta autoral. Desde una perspectiva personal, se considera urgente y relevante activar y generar los enlaces necesarios con instituciones tanto culturales y educativas, así como con el público en general, para considerar a la historieta por sí misma un medio de comunicación en primera instancia, que puede ser utilizada con fines didácticos y de entretenimiento. Pero es hasta hoy día que este aspecto derivado de la gestión, no se ha activado como tal en campañas de fomento y consumo de historietas a gran escala. Aunque sí es destacable citar algunos casos en los que diversos agentes han reconocido la importancia de esta tarea, vinculando a instituciones culturales con la viabilidad de la historieta como un material que puede utilizarse en la enseñanza. Tal caso a citar es la actividad que ha tenido al respecto Roberto Murillo en el estado de Tlaxcala con cooperación con la Secretaría de Educación Pública. Otro aspecto que es vital y urgente es la generación de bibliotecas de historietas. La generalización sería un error, siempre hay excepciones. Puede complementarse con la lectura del capítulo Abordajes teóricos de la historieta, análisis de la historieta desde diversas disciplinas, historieta como medio de comunicación, usos y funciones. Fomento a la lectura en narrativa y descriptiva gráfica. Se reitera la importancia del fomento a la lectura de la narrativa y descriptiva gráfica y sus derivados en historieta. Pero todo parece indicar que se requiere del desarrollo de una infraestructura teórico-técnica que pueda fundamentar para efectos de llevar a la práctica en instituciones educativas y culturales, ya sea públicas o privadas. Es hasta hoy día que la historieta continúa con graves prejuicios o estigmas que dificultan que sea utilizada como un medio de comunicación. Se requiere entonces generar planes de trabajo personalizados que respondan a las necesidades concretas de cada institución, ya que plantearlo de manera general es dejarlo en abstracto. Por poner un ejemplo, para una campaña de fomento a la lectura, se requiere delimitar a un público promedio, ya que las prácticas serían muy distintas si van dirigidas a un sector estudiantil, a un sector de la tercera edad o bien al sector infantil, ya sea con fines educativos o fines culturales, o bien dirigido a una comunidad con graves problemáticas de rezago y abandono, o incluso la aplicación de una campaña de fomento a la lectura de historietas o incluso para su producción por las internas de un reclusorio penal. En este caso, afortunadamente, es posible citar el caso de Cynthia Bolio, quien ha impartido talleres para las internas. Se necesita adecuar campañas de fomento a la lectura e incluso de producción de historieta reconociendo el contexto y necesidades reales en el que se pondrá a la práctica. La generalización sería un error, siempre hay excepciones. Puede complementarse con la lectura del capítulo Abordajes teóricos de la historieta, análisis de la historieta desde diversas disciplinas, historieta como medio de comunicación, usos y funciones. Competitividad. Este concepto es muy ambiguo. Desde el punto de vista que se tomará para referirlo es el de la aptitud. Es decir, el de la posibilidad de llevar a cabo una tarea específica con efectividad. Aplicado a la historieta, supone la posibilidad de concebir, planear, diseñar, producir, editar, imprimir, promover, difundir, distribuir, con efectividad una propuesta de historieta. Como competitividad implicaría por parte de sus productores, tomar esta actividad como una profesión y no como un pasatiempo. Tomar la práctica de la disciplina de la narrativa gráfica como profesión derivaría en vivir y depender económicamente a esta actividad. Como productor de historieta implicaría estar al tanto de lo que hace falta realizar para poder difundir, distribuir y vender sus productos. Ello incluso requiere promover las campañas que impulsen el fomento a la lectura de historietas, implica estar totalmente en activo en este campo, implica generar lazos tanto con colegas como con instituciones culturales y educativas, tanto a nivel local como internacional. Implica ser crítico, propositivo y abierto a colaborar o trabajar en equipo. La generalización sería un error, siempre hay excepciones.
Puede complementarse con la lectura del capítulo Abordajes teóricos de la historieta, análisis de la historieta desde diversas disciplinas, historieta como medio de comunicación, usos y funciones. Publicidad. Este tema también está sujeto a un contexto, género y modalidad específica de historieta, por lo cual sería ambiguo sentar generalidades. Se considera entonces acotar al caso de la historieta autoral. Es entonces que existen posibilidades de buscar apoyo o patrocinio por parte de instituciones culturales o empresas. No hay nada de malo en ello, a menos que el historietista no marque una línea clara entre su trabajo personal y el profesional y eso le cause un conflicto. Hay infinidad de casos interesantes que dan ejemplo del modo en que es posible trabajar de manera armoniosa con instituciones, en una dinámica en la que se respete el discurso artístico o temático del historietista. Para ello incluso el historietista requiere saber cómo fundamentar y defender su trabajo. Es posible trabajar temas en específico y solicitar apoyos a embajadas, a instituciones culturales o empresas. Es necesario poder fundar una infraestructura que muestre la viabilidad para ambas partes de que es un proyecto con futuro, propositivo e incluso de utilidad para el público. Vuelve a citarse el ejemplo del proyecto Census, realizado por Jorge Grajales y Bernardo Fernández Bez, con una historieta en lenguaje braille para personas invidentes con apoyo de la empresa Monte de Piedad. Es necesario reiterar que trabajar con publicidad o apoyo empresarial no tiene absolutamente nada de malo. Es necesario eliminar esos prejuicios que bloquean las posibilidades de trabajar en esta modalidad. La generalización sería un error, siempre hay excepciones. Puede complementarse con la lectura del capítulo Abordajes teóricos de la historieta, análisis de la historieta desde diversas disciplinas, historieta como medio de comunicación, usos y funciones. Responsabilidad histórica. La historieta como medio de comunicación definitivamente tiene muchos retos que cumplir, varios de ellos implican generar propuestas novedosas e innovadoras, tanto en aspectos temáticos, como técnicos, de ejecución e incluso de impacto social y cultural. Desde el aspecto en que aquí se plantea la historieta, concretamente la historieta autoral, supone una libertad creativa que le brinda la posibilidad de hibridar incluso con otras disciplinas, tal es el caso de Joe Sacco, quien se apoya en su carrera en periodismo, o bien Persepolis con un planteamiento vivencial que refleja un contexto histórico. Es necesario plantear que diversos teóricos hacen un comparativo a las posibilidades autorales de la historieta, con las posibilidades que muestra el cine de autor. Otro caso muy interesante de responsabilidad histórica es el trabajo del peruano Juan Acevedo, quien desarrolló un material para cursos de historieta con el objetivo de aplicarlo en comunidades con problemáticas sociales. Quizás todo ello nos plantea que no hay que subestimar los alcances de la historieta como medio de comunicación. Fomento al guionismo y contenidos de calidad. Este es un tema difícil, complejo e incluso controversial, ya que mayoritariamente se reconoce más el trabajo del dibujante al del guionista. Es necesario plantear que respecto al fomento del desarrollo del guionismo dentro del campo de la narrativa gráfica, quizás hay muchas actividades pendientes por hacer, para que de manera efectiva pueda tomar fuerza y con ello problematizar, complejizar y derivar en contenidos de calidad, dentro del campo de introducción a la historieta. De igual manera que otras de las áreas mencionadas que deben impulsarse, es en el campo del guión, donde se requiere una formación integral que permita al aspirante el acceso a diversas disciplinas que le den herramientas para el quehacer del guionista. Ello implica el acercamiento necesario a la investigación, documentación, que incluso le aproximen a áreas como la historia, la economía, la política, la ciencia, la antropología, la filosofía, la religión, la lingüística, la arqueología, la medicina, la gastronomía, la astronomía, la música, etc. Igualmente que las condiciones para un historietista competente implica tomarse en serio esta actividad y no como un pasatiempo. Puede incluso medirse por la cantidad y calidad de horas dedicadas a ello. Implica también la capacidad autocrítica, propositiva y abierta a colaborar o trabajar en equipo. La generalización sería un error, siempre hay excepciones. Puede complementarse con la lectura del capítulo Abordajes teóricos de la historieta, análisis de la historieta desde diversas disciplinas, historieta como medio de comunicación, usos y funciones. Respeto a todo tipo de consumidores sin discriminar edad, nivel social, adquisitivo, racial, preferencia sexual, etc. Otro tema controversial. Pero un punto que debe aclararse desde un inicio: en absoluto, todos los lectores son igualmente importantes. Sean jóvenes, adultos, mujeres, niños, tercera edad, de cualquier preferencia sexual, estado civil, poder adquisitivo, o raza.
Si partimos de este planteamiento, sería quizás absurdo afirmar que la madurez de un formato como el de la novela gráfica, implique que su máximo alcance sea el llegar a un sector delimitado que le legitima. Así como una madurez de la narrativa gráfica implica el formato novela gráfica como sinónimo de legitimidad o madurez, sobre formatos menos extensos, como el formato tira cómica, cartón político, one page, one shot, novela visual, etc. Por otro lado, es aceptable que la historieta ha pasado por diversas problemáticas sociales e históricas que por dirigirse originalmente al sector infantil y popular, se le subestimaba. Pero es muy superficial plantearlo de manera general, siempre habrá excepciones y matices. Solo es necesario afirmar que el hecho de que un producto narrativo se dirija a un público infantil, no implica que no sea propositivo e innovador, y que tampoco por el hecho de dirigirse al público adulto, implique que en verdad proponga un contenido complejo o novedoso. Otro ejemplo de la estigmatización de los formatos es que el formato libro ilustrado está planteado comercialmente para el sector infantil y el sector adulto está descartado. La generalización sería un error, siempre hay excepciones. Puede complementarse con la lectura del capítulo Abordajes teóricos de la historieta, análisis de la historieta desde diversas disciplinas, historieta como medio de comunicación, usos y funciones. Generación de enlaces institucionales. Aunque es un bloque que ya se abordó, este campo pertenece al de la gestión como un ejercicio de largo aliento. Ello implica que personas que se dediquen a la gestión dentro del rubro de la narrativa gráfica puedan reconocer las problemáticas reales a las que se enfrenta el sector. Quizás incluso podría conformar una especialidad dentro de las licenciaturas en gestión cultural. Es importante decir que la gestión es una disciplina que se encarga de realizar planeación, de organizar estrategias que vinculen elementos, generen enlaces, construyan puentes para alcanzar objetivos específicos. En el caso de la historieta, existen en efecto infinidad de actividades, eventos y programas que la fomentan, pero es posible que no se haya hecho aún estimaciones sobre su impacto a corto, mediano y largo plazo. Ya que muchas de estas actividades se han realizado eficientemente de manera autodidacta o bien de manera esporádica y no planeada. Se requiere entonces desarrollar adecuaciones a casos y contextos específicos para que sea realmente eficiente y no recurrir al error del corta y pega sin reconocer las necesidades reales de la población o de los elementos implicados. La generalización sería un error, siempre hay excepciones. Puede complementarse con la lectura del capítulo Abordajes teóricos de la historieta, análisis de la historieta desde diversas disciplinas, historieta como medio de comunicación, usos y funciones. Romper paradigmas. La historieta es un fenómeno cultural y social muy complejo, en tanto su diversidad de manifestaciones, características y problemáticas que van modificándose a lo largo del tiempo mientras otras son constantes. Partiendo de esto, cada género de historieta tiene dentro de su campo sus específicos paradigmas a romper. De manera general, quizás la historieta tiene varios paradigmas por romper, estos son algunos: a romper el paradigma de la necesidad de legitimarse como arte o noveno arte; B, romper el paradigma de la necesidad de legitimarse como medio de comunicación; C, romper el paradigma de la necesidad de legitimarse como una herramienta didáctica aunque actualmente es necesario para poder fomentar su integración en instituciones educativas; D, romper el paradigma de la necesidad de legitimarse al presentarse en formato novela gráfica; E, romper el paradigma considerar que otros formatos son menos importantes; F, romper el paradigma de que la historieta se legitima al dirigirse al sector adulto; G, romper el paradigma de subestimar al sector infantil; H, romper el paradigma de subestimar al sector popular; y romper el paradigma de subestimar géneros y tirajes extensos; J, romper el paradigma de subestimar géneros y tirajes muy limitados; K, romper el paradigma de subestimar el material en el que está hecha una historieta; L, romper el paradigma de subestimar la técnica en el que está hecha una historieta; M, romper el paradigma de subestimar lo que pueden decir las personas no profesionales con el medio de la historieta si realizan una historieta en un taller en una comunidad. N, romper el paradigma de subestimar la labor del guionista o romper el paradigma de subestimar la labor del gestor cultural. P, romper el paradigma de subestimar la labor del editor. Q, romper el paradigma de subestimar la labor del promotor del fomento a la lectura de historietas. R, romper el paradigma de subestimar la labor del investigador. S, romper el paradigma de subestimar la labor del docente. T, romper el paradigma de subestimar la labor del tallerista comunitario. U, romper el paradigma de subestimar el trabajo en equipo. V, romper el paradigma de subestimar otras áreas de aplicación de la historieta. W, romper el paradigma de subestimar historietas hechas en fotocopias X. Otras. La generalización sería un error, siempre hay excepciones. Puede complementarse con la lectura del capítulo Abordajes teóricos de la historieta, análisis de la historieta desde diversas disciplinas, historieta como medio de comunicación, usos y funciones.
Función social. Aunque las referencias de la utilización de la historieta están enfocadas al campo expresivo, artístico y de entretenimiento. Es importante reiterar que la historieta es antes que nada un medio de comunicación y como medio de comunicación puede tener diversas aplicaciones o satisfacer diversas necesidades en la sociedad. Aquí entonces es plantear la función social que puede tener la historieta. Aquí se mencionan algunas aplicaciones. Función social. Continuación. A historieta testimonio. B historieta de denuncia. C historieta educativa. D historieta bitácora. E historieta reportaje. F historieta intercultural. G historieta de género. H historieta sobre derechos humanos. I historieta ambiental. J historieta instructiva. Uso médico. K historieta de compromiso social. L historieta teórica. M historieta de prevención. N historieta filosófica o historieta antixenofóbica. P historieta antiimperialista. Q historieta histórica. R historieta de viaje. S historieta de tolerancia. T historieta de identidad cultural. U historietas en braille. V historietas en lenguas minoritarias. W historietas para reconocer problemáticas sociales y necesidades dentro de una comunidad X. Materiales teóricos para la aplicación de este tipo de historietas y historietas de crítica política. Z otras. La generalización sería un error, siempre hay excepciones. Puede complementarse con la lectura del capítulo Abordajes teóricos de la historieta, análisis de la historieta desde diversas disciplinas, historieta como medio de comunicación, usos y funciones. Investigación. Al igual que el campo del análisis de la historieta, hay infinidad de materiales de investigación, pero es importante mencionar que urge desarrollar líneas que planteen la mediomorfosis de la historieta, es decir, sobre cómo esta muta tecnológicamente para continuar existiendo, ya que pareciera que la historieta se comporta como un virus comunicativo que se va adaptando al soporte de la animación, del GIFs, del cine, del videojuego, de las configuraciones hechas para redes sociales, como memes, en modalidad multimedia expandiendo a diversos soportes a la vez, etc. Otras líneas pendientes de investigación son en relación a su aplicación para función social. El trabajo de Juan Acevedo representa un interesante antecedente al respecto. Otra línea pendiente de investigación es sobre la historia de la teoría de la historieta y sus academias. Otra es en torno a las rupturas en la historia de la historieta, en comparación a las rupturas dentro del campo de la historia del arte, es muy similar. Otra es en torno a la historia de la línea y trazo estilístico por sí mismo. Otras líneas son en torno a las estructuras narrativas de la imagen. Otra es sobre las metáforas visuales en la narración gráfica. Otra es sobre las diversas modalidades de narrativa plástica, narrativa, sonora, visual, sinestésica, gustativa, táctil, inmersiva, etc. Ponencias. Este aspecto sería una derivación de poder fomentar la investigación y por ende la difusión de sus resultados. Con ello buscar en lo posible hacer accesible ese tipo de información a todo tipo de público, evitando el lenguaje críptico o técnico. Implica hacer gestión, generando enlaces institucionales y con investigadores del medio. Tanto desde la narrativa y descriptiva gráfica como desde la historieta. La generalización sería un error, siempre hay excepciones. Puede complementarse con la lectura del capítulo Abordajes teóricos de la historieta, análisis de la historieta desde diversas disciplinas, historieta como medio de comunicación, usos y funciones. Docencia. El campo de la docencia implica adaptarse a los criterios metodológicos de la institución donde se ejerce. Tiene generalmente un campo de aceptación, siempre y cuando se pueda fundamentar las razones de su importancia como medio de comunicación, expresivo y de función social. Es necesario presentar planes de trabajo acorde al nivel de educativo al que se dirige, así como motivar en lo posible dinámicas prácticas y hacer lo posible por aplicarlos a los proyectos de los alumnos. Incluso es posible admitir que el campo de la historieta es tan complejo, que incluso podrían desglosarse materias propias de la disciplina, como historia de la historieta, teoría de la historieta, semiótica de la historieta, dibujo académico, dibujo técnico, teoría de guión, narratología, gestión, difusión, promoción, docencia, métodos de investigación, entre otras o por mencionar algunas. La generalización sería un error, siempre hay excepciones. Puede complementarse con la lectura del capítulo Abordajes teóricos de la historieta, análisis de la historieta desde diversas disciplinas, historieta como medio de comunicación, usos y funciones. Editoriales. Existen afortunadamente diversas editoriales que han abierto sus puertas a propuestas autorales. Pero ello implica que las propuestas deben cumplir con diversos parámetros o líneas editoriales. Cada editorial puede tener criterios específicos al respecto. Por esta razón debe procurarse que si deseamos proponer algún proyecto a una editorial, ésta vaya preferiblemente acorde a sus criterios. Autoedición resulta ser también un camino para los historietistas.
De hecho, dentro de las prácticas de la autoedición, es significativo citar ejemplos de proyectos editoriales que a modo de revistas periódicas lograron sobrevivir publicando el trabajo de diversos historietas principalmente latinoamericanos. Esta revista es la Gallito Comics y el colectivo del Taller del Perro, o bien otro caso de proyectos trabajados por colectivos de historietas son Larva, Proyecto Zúngale de Cráter Invertido, Proyecto Hocico, Proyecto Taller 7, La Punta, Colectivo Hot Dog, Colectivo Café con Leche, entre otros. La dinámica de conformar colectivos de creación de historieta puede ser una excelente motivación para trabajar en equipo o bien proponer calendarios de entrega para armar una revista. Novela gráfica. Existen diversas definiciones o características en torno a este formato de historieta, algunas son el orden de enumeración no implica jerarquía de importancia ni temporalidad. A su definición varía según contexto cultural, social e histórico, es decir, en cada contexto tiene su propia referencia histórica, datación y representantes. B es una estrategia de mercado. El modelo o etiqueta editorial que los tebeos van adquiriendo en función de consideraciones puramente mercantiles. Barrero 2013 4C tiene el formato y estructura de una novela inicio nudo desenlace D. Es posible estudiarla bajo una metodología similar como se estudia una novela literaria. Toda historieta pretende comunicar un relato y tal pretensión la hermana a la novelística en función de que su acción comunicativa puede estudiarse bajo las teorías del relato establecidas y aceptadas. Tanto en una novela como en una historieta puede analizarse la causalidad, la analepsis o la prolepsis, la modelización, la trama, el ritmo y la temporalización, los actantes, los paratextos propuestos por Genete, etc. Barrero 2013 2. Hasta los especialistas en historietas, periodistas, divulgadores, no tienen claros aspectos morales, históricos, geográficos genéricos, lingüísticos o hasta instrumentales de la historieta. Barrero 2013 4 tiene dos modalidades de entrega, ya que no había formato libro, eran capítulos segmentados publicados periódicamente, paulatinamente comienzan a publicarse completos en dos formas: uno modalidad comic book, publicado periódicamente, reedición y compilación, no es autoconclusiva, opera mediante spin-off o serie derivada. 2 modalidad inédito novela gráfica. Publicado en una sola edición, autoconclusiva. 3 modalidad libro ilustrado, ilustraciones que acompañan un cuento o sin cuento. 4 modalidad adaptación, ilustración en historieta de una obra literaria previa o ya existente. F. La razón por la cual adquiere el subtítulo novela gráfica para adultos obedece a la finalidad de eludir la censura. Bruguera lo hizo desde 1959 con Sisi. Barrero 2013 4G. De acuerdo a la exigencia de los lectores, los editores comenzaron a generar compilaciones de historietas publicadas en periódicos. Estos modestos editores fueron recogiendo de este modo las tiras y páginas dominicales. Barrero 2013 5 de historietas de alta demanda. Las historietas de estos libros habían sido publicadas antes en semanarios y se dirigían a los niños. Barrero 2013 4. Novela gráfica a continuación. La novela gráfica se posiciona como un producto que puede ser portador de discursos complejos. La graphic novel es un tebeo con forma de libro que contiene obra de un único autor creada expresamente para esta edición, que trata temas de profundidad, dirigidos a un público maduro y desarrolla un relato extenso, sin límites editoriales o de formatos impuestos previamente, en el que los personajes crecen en complejidad. Aquí lo que se valora es la intención del autor. Barrero 2013 7 y posiblemente un antecedente de la novela gráfica sea el libro ilustrado. La obra de Rodolphe Pfer Historia de Mr. Jabot lista en 1933, pero no distribuida por librerías hasta 1835. J. Freidin Lit. En Ginebra. 800 copias, ya era una novela gráfica. Su autor la llamó Petit Libre. Su editor, Histories en Estampes. Los avatares por los que pasa el señor Jabot alcanzaban un grado de complejidad y crítica social no apto para los niños de entonces. Barrero 2013 7. Fiction Illustrated, Num. 2. Publicó Starfaun, un relato de Preis amenizado con inmaculadas ilustraciones por Steve Fabian. El número 3. Chandler, contuvo obra de Preis y Jim Steran Correctide, una historia de género negro protagonizada por el detective Chandler, cuyo texto iba ilustrado con 2 imágenes por página. El producto obtenido se hallaba más cerca del libro ilustrado que de la historieta y sus autores lo describieron hasta con 3 nombres distintos. Illustrated Novel, Visual Novel y en el prólogo como Graphic Novel. Barrero 2013 9J. Se expande la novela gráfica a otros tipos de lectores. Sería en Francia donde el libro de historietas inéditas dirigidas al público adulto cobró importancia a partir de las ediciones de Eric Losfeld en 1964.
Barrero 2013, 7H. La manera más fácil de determinar el origen de la novela gráfica es por datación histórica o cronológica y geográfica. Por ejemplo, el origen de la novela gráfica en EU, México, Francia, Argentina, etc. Y la novela gráfica es considerada un movimiento artístico con objeto de elevarla a un nivel más ambicioso y significativo. Campbell 2007, 1 al respecto. Barrero argumenta. Eddie Campbell, el dibujante de From Ella, uno de los cómics calificados como graphic novel pese a que fue seriado antes de ser un libro, se erigió en defensor del neologismo con un manifiesto ofrecido en su weblog, The Fate of the Artist, en el que establecía que con las novelas gráficas, se accedía a una nueva forma de arte, un movimiento, una causa. Esta postura elitista genera un gradiente valorativo que puede desembocar en la diferenciación de categorías de destinatarios público cultivado vs público inculto, en el parcelamiento de las posibilidades del medio, en la subordinación de este a los géneros o los formatos o finalmente, en perjuicio del propio estudio de la historieta. Antes de quedar sujetos a una definición canónica deberíamos diferenciar los libros de historietas como formato editorial de las historietas que son, en sí mismas, largas narraciones con desarrollo similar al novelesco. Barreto 2013, 10. Ante este planteamiento del director de la revista electrónica TVosfera www.tvosfera.com, Manuel Barrero en su texto La novela gráfica. Perversión genérica de una etiqueta editorial, se juzga necesario citar el manifiesto completo de Eddie Campbell, traducción de Emilio Martínez y Diego Guerra. Existe un enorme desacuerdo entre nosotros mismos e incomprensión por parte del público acerca del tema de la novela gráfica que hace necesario establecer unos principios básicos. Novela gráfica es un término discutido. Pero lo emplearemos partiendo de la premisa que por gráfico no nos referimos a gráficos y que por novela no nos referimos a nada relativo a las novelas, de la misma manera que impresionismo no es un término estrictamente aplicable. De hecho, fue empleado originalmente como un insulto y posteriormente adoptado como desafío. En virtud de que no estamos en forma alguna refiriéndonos a la novela literaria tradicional, no sostenemos que la novela gráfica debe ser de las mismas dimensiones o peso físico. En consecuencia, los términos novela y novellete no son aplicables aquí y solo contribuyen a confundir y distraer a los espectadores de nuestro objetivo ver siguiente, haciéndoles creer que estamos creando una versión ilustrada de literatura tradicional cuando en realidad tenemos un pez más grande que freír en la sartén. Esto es, estamos forjando una nueva forma de arte que no estará atada a las reglas arbitrarias de una anterior. Novela gráfica significa un movimiento y no una idea. De manera tal que podemos hacer referencia a antecedentes de la novela gráfica, como las obras en xilograbado de Lindward, pero no tenemos interés en aplicar la clasificación de manera retroactiva. Si bien el novelista gráfico contempla con satisfacción los antecedentes de genios y profetas sin cuyo trabajo no pudiera haber visionado el suyo propio, no se siente obligado a ponerse en fila detrás de Rake Progress. La carrera del libertino, de William Hogarth, cada vez que obtiene una mención o publicidad para sí mismo o para el arte en general. Novela gráfica a continuación. Ya que el término define un movimiento, un evento en evolución, a diferencia de una forma, no se gana nada con definirlo o medirlo. Tiene una antigüedad de aproximadamente 30 años, aun cuando el nombre y concepto ha comenzado a sonar desde hace apenas unos 10. Como aún se está desarrollando, existe la posibilidad de que cambie su naturaleza para esta fecha el año que viene. El objetivo del novelista gráfico es el de tomar el concepto del comic book, que se ha convertido en algo bochornoso, y elevarlo a un nivel más ambicioso y significativo. Esto implica generalmente expandir su volumen, pero debemos evitar entrar en argumentos acerca del tamaño permisible. Si un artista ofrece un par de historias cortas como su nueva novela gráfica, como hizo Eisner con A Contract to It God, no debemos caer en polémicas. Solo debemos preguntarnos si su novela gráfica es un buen o mal par de historias cortas. Si él o ella utilizan un personaje que aparece en otra obra, como las varias apariciones de Jimmy Corrigan fuera del libro principal, o los personajes de Gilbert Hernández, etc. O incluso personajes que nosotros no queremos permitir en nuestra sociedad secreta, pues no debemos descartarlos por esta causa. Si su libro no se asemeja para nada a los cómics que nosotros conocemos, no debemos polemizar tampoco sobre esto. Solo debemos preguntarnos si dicha obra contribuye de alguna manera a la suma total del conocimiento de la humanidad. El término novela gráfica no debe ser empleado para describir un formato comercial como trade paper bajo tapa dura o prestige. Puede ser un manuscrito inédito, o serializado en partes. Lo importante es la intención, aun si la intención llega después de la publicación original.
El tema del novelista gráfico es todo lo existente, incluyendo sus propias experiencias. Él o ella desdeñan los géneros de ficción y todos sus feos clichés, aun cuando siempre se busca mantener una mente abierta. Resiente especialmente la noción, aún prevaleciente en muchos círculos, y no injustificadamente, de que los cómics vienen a ser un subgénero de la ciencia ficción o de la fantasía histórica. El novelista gráfico jamás pensará en emplear el término novela gráfica cuando hable con sus colegas. Entre ellos se referirán por norma general a su trabajo como Mi último libro o su obra en proceso o El viejo trasto, e inclusive cómic etc. El término se empleará como un blasón o una vieja bandera que deberá ser blandida a la llamada de la batalla o al mascullar la pregunta de la sección correspondiente en una librería desconocida. Los editores deberán emplear el término repetidamente hasta que signifique aún menos que la nulidad que representa actualmente. Aún más, los novelistas gráficos están muy conscientes que la próxima generación de dibujantes escogerá trabajar en formas aún más sencillas y se mofarán de nuestra pomposidad. El novelista gráfico se reserva el derecho de disentir de alguno o de todos los conceptos mencionados anteriormente si ello le representa ventas rápidas. Case considera que es vital que investigadores, historietistas y público interesados en el tema, mantengan una postura reflexiva, en la que se juzga necesario consultar diversas fuentes, contrastar información y con ello, generar sus propias conclusiones.